tiene que glorificarte. Se siente amado por Dios. ¿Cuántos sienten el amor de Dios en sus vidas? Yo siento el amor de Dios en mí. Aleluya, Dios nos ama tremendamente a cada uno de nosotros. Qué precioso es poder gozar en esta mañana de su presencia. Tome asiento, tome asiento. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Gloria a tu nombre, Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado de alguna manera La humildad en la oración. ¿Sí? La humildad en la oración. Todos sabemos, hermanos, cuán importante es orar. Nadie dice amén. Es necesario orar. Por algo el Señor nos habla en su palabra, nos dice, orad sin cesar. Por algo el Señor nos manda en el Padre Nuestro, ¿no es cierto?, ese modelo para que nosotros podamos saber cómo orar, cómo tenemos que hacer, de qué manera lo hacemos, ¿verdad? Todos tenemos claro que el cristiano necesita orar, ¿sí? Necesitamos acercarnos a Dios, porque la oración constituye un eslabón necesario en el cumplimiento del propósito divino y además tan necesario para que Dios intervenga a favor nuestro. La oración. Jesús fue un modelo o fue nuestro ejemplo en la oración. Cuando usted lee Marcos 1:35, usted dice la palabra ahí en ese versículo que Jesús se levantaba muy temprano de mañana e iba a orar. Era Jesús, necesitaba orar, pues sí. Necesitaba conectarse con su Padre Celestial. Entonces, ¿cuánto más nosotros, sus hijos, necesitamos de la oración? En Amós capítulo 5, también versículo 4, hay un versículo que dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. En ese tiempo era de urgencia buscar a Dios. Esta gente estaba buscando en otros lados a Dios a través de los ídolos. Pero sin embargo hubo aquí una palabra de Dios para esta gente y vino esta palabra que dice, buscadme y viviréis. Creo que el Señor en estos tiempos nos está llamando a la oración. Nos está llamando a buscarle más profundamente. Nos está buscando a cada uno de nosotros, quizás muy temprano de mañana como muchos lo hacen, o quizás en algún momento del día, o quizás cuando usted va camino a su trabajo, o cuando va en el auto, usted puede alabar a Dios y allí encontrarse con Él un tiempito donde usted entrega su corazón, entrega su vida a Él. Qué importante, hermanos, es orar. Qué importante es que usted tome tiempo cada día y se acerque a Dios a través de la oración. El Señor nos llama a la oración cada día más. El pueblo de Israel sabía bien lo que era buscar a Dios. ¿Verdad? Ellos lo buscaban. Cuando venía la dificultad del problema, buscaban a Dios en oración. No es buscarlo en apuro, tampoco es buscarlo porque necesitamos una urgencia, ni para el propio provecho. Mire cómo dice la palabra del Señor, que debemos acudir a Él como el hijo pródigo. ¿Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan que el hijo pródigo se fue lejos y le pidió a su padre, dame la herencia que me corresponde? Y el padre le da esa parte que le corresponde y él se va y gasta todo el dinero por allá en cuestiones mundanas. Se va lejos, pero cuando se encuentra ya en lo peor de su vida, dice que se acuerda de su casa, se acuerda de su familia y dice, ¿cuántos jornaleros estarán allá felices? Y yo acá estoy
viviendo de esta manera. Dice la palabra que el hijo pródigo se levantó inmediatamente y dijo: iré a mi padre y le pediré disculpas. Se sintió avergonzado y vino arrepentido, vino dispuesto a confesar sus faltas. ¿Cuánto hace que usted no confiesa sus faltas al Señor? La oración nos tiene que llevar a confesar nuestras faltas delante de Dios. Buscar a Jehová es acudir como el hijo pródigo. Buscar a Jehová es acudir a Él como quien necesita un refugio, como quien necesita una protección, como quien necesita un amparo. ¿Cómo le busca usted al Señor en este tiempo? Ante tanta cuestión cerca nuestro, ante tanto pecado que abunda por todos lados, ¿cómo le busca? Oh Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi amparo, es lo que necesito en este tiempo. Protégeme, Dios, de toda lucha, de toda tentación. La oración es necesaria, hermanos, en este tiempo difícil que estamos viviendo. Y Daniel fue un hombre de oración. Vaya conmigo a Daniel capítulo 9, versículo 3. Y allá encontramos esta historia maravillosa que nos habla y nos da ejemplo a nosotros como hijos de Dios, cómo tenemos que orar. Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. ¿Lo tiene? Amén. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Y volví mi rostro a Dios, al Señor, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Allí lo vemos a Daniel, un hombre de oración. Todos conocemos la historia de Daniel, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y dice la palabra del Señor que tres veces, en el día Daniel iba a la presencia de Dios. 3 veces al día Daniel tenía la necesidad de acercarse a Dios. Daniel estaba ya con una dificultad y dice la palabra del Señor: volví mi rostro al Señor. Se entregó de lleno a la oración, sin distracción, puso toda la energía, se concientizó. No era una oración de rutina esta. Quizás no era la oración que él hacía 3 veces por día. Esta era una oración especial. Era una oración de arrepentimiento. Era una oración de limpieza, como nos dice la palabra del Señor aquí. Lo buscó en oración. Fíjese la actitud de Daniel. Primero se concentra en la oración y luego dice, rogó, suplicó, rogó con fervor a Dios. Lea conmigo el versículo 17 y 18 de Daniel 9. Dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra propia justicia, sino en tus muchas misericordias. Aquí lo vemos a Daniel en este ruego, en este ruego desesperado, ¿verdad? Porque dice su palabra: por favor, Dios, inclina tu oído, abre tus ojos y mira a este pueblo cómo está. Mira lo que está pasando alrededor nuestro. Dios, te necesitamos, como un grito que sale del corazón con desesperación, porque Él está viendo a su pueblo allí que anda por caminos que no corresponde. La oración de Daniel fue específicamente por la restauración de la ciudad y la restauración del templo. Era una súplica constante. Oh Dios, te ruego, Dios, ayúdanos, Dios.
¿Cuándo usted hizo una oración de esta manera? ¿Cuándo usted entró en la oración y pudo clamar a Dios de esta manera? Oh Dios, por favor. Cuando uno se encuentra en dificultades terribles, llega a Dios con un corazón dolido, quizás con un corazón desesperado, y el grito que sale de lo profundo del corazón: oh Dios, ayúdame, oh Dios, te necesito. Esa era la oración de Daniel, una súplica constante. Y Daniel comienza la oración apelando a la misericordia de Dios. Dice en el versículo 4, Dios grande y temible. Léalo conmigo. 9:4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel comienza esta oración diciendo: Dios, ten misericordia de nosotros. Dios, ten misericordia de nosotros. Cuando usted ha dirigido una oración al Padre, a Dios, diciéndole: ten misericordia, Dios, de mí, ten misericordia. Daniel estaba en esta situación. Daniel había aprendido la naturaleza de Dios. Había aprendido su poder, había aprendido su sabiduría. Él ve a Dios como un ser majestuoso y combina estas dos grandes cosas, la grandeza de Dios y la misericordia. Y luego pone delante de Dios las miserias del pueblo. Primero lo reconoce: Dios grande y temible, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y luego dice: Dios, mira las miserias de este pueblo. Contempla este pueblo. Mira lo que está pasando a mi alrededor. Ellos habían quebrantado la ley de Dios. Ellos no obedecieron su voz. Ellos no confiesan sus maldades. Y se remonta al pasado para dar aliento a su fe, diciéndole: sacaste a tu pueblo de Egipto, Señor. Él se da cuenta, hermanos, en este pasaje que viene el castigo de Dios, porque hubo una profecía que decía que venía el castigo hacia el pueblo. Entonces se levanta Daniel con todo el fervor y todo el ruego y le suplica a Dios: ten misericordia. Si nos sacaste de Egipto, Dios, por favor, ayúdanos en esta oportunidad. Entonces implora el favor de Dios. Aparta tu ira, Señor, por favor. Que tu rostro resplandezca, dice. Aunque ellos no lo merezcan, Dios, por favor. Misericordia, misericordia. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, no merecemos el amor de Dios? Pero por su misericordia estamos hoy aquí. Por su misericordia, por su gracia, por su bondad. ¿Y cuántas veces vamos a Dios y le clamamos a Él por sus misericordias? Oh Señor, necesito de ti, decía Daniel en ese momento. Oh Señor, oye Señor. Perdona, presta oído, no pongas dilación por amor a ti mismo. Esta oración tan fervorosa de Daniel, viendo el pecado, viendo que estaba el pueblo yendo para cualquier lado. Pero Daniel se pone delante de Dios, rogando, orando a Dios. Pudiéramos nosotros tener en cuenta esta oración y hacer estos ruegos como los hizo Daniel, mirando a nuestro alrededor, mirando nuestro mundo, que cada día estamos peor. Pero si el pueblo se une en una oración como hizo Daniel, usted después lo va a ver en su casa cómo termina. Si se humillare mi pueblo. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder tener esta oración en nuestros corazones. Y allá comienza la confesión de Daniel en el versículo 5. Mire lo que dice: hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
Específicamente Daniel le dice a Dios lo que el pueblo estaba haciendo. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecar? Es ofender a Dios, es quebrantar la ley de Dios. Pero Daniel se pone juntamente con el pueblo porque él amaba al pueblo. Y él dice, hemos pecado. Daniel amaba su patria y incluye esta palabra a sí mismo y a su pueblo. Y ora por cada uno de ellos. Apartarse de los mandamientos, desviarse de la ley de Dios, desobedecer, errar el blanco, eso es pecado. Pero también se puede pecar de intento, se puede pecar de pensamiento, se puede pecar de propósito, de palabra. El hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice la palabra, hemos hecho iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es lo torcido, la inclinación al pecado, debilidades, patrón de mala conducta, malos hábitos, lecciones no aprendidas, pecado repetitivo. Eso es la iniquidad. La iniquidad es todo lo que está dentro del corazón. El pecado es todo lo que sale afuera. Pero fíjese lo que dice sobre la iniquidad. Inclinación al pecado, debilidades, patrón de mala conducta, malos hábitos, lecciones no aprendidas, pecados repetitivos. Esto era lo que el pueblo estaba haciendo. Otra vez con lo mismo. Pecaban una vez, pecaban otras veces. De la misma manera. Tenían una conducta que a Dios no le agradaba. Tenían malos hábitos. No aprendían las lecciones que Dios le daba todo el tiempo. Y otra vez el Señor los tenía que poner en el mismo lugar para volver a enseñarles las mismas cosas. ¿Qué pasaba con el pueblo? Era terco, era caprichoso, era desobediente, no honrando los mandamientos de Dios. Dice, hemos obrado impíamente. Esto quiere decir sin piedad, sin amor, sin misericordia, sin temor de Dios, sin consideración. No obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios. Y dice en el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. El 7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro. Qué situación, hermanos, tan complicada, tan difícil. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes. Humanamente hablando, el rebelde se arma contra la autoridad negándose a obedecerle. El hombre o la mujer rebelde es enemigo de ánimo. Ellos estaban allí, no hacían caso, no respetaban la autoridad, no escuchaban la voz de los profetas que le marcaban por dónde tenían que andar, qué es lo que tenían que hacer. Nos hemos apartado, de tus caminos y de tus juicios. Algo más, algo más. Cada cual fue por su camino, dirigido por su voluntad, dirigido por sus gustos, dirigidos por su inclinación. Así estaba el pueblo. Pesaba sobre Israel el castigo. El único remedio que les quedaba a este pueblo era arrepentirse, porque el castigo venía. Nosotros sabemos que Dios perdona nuestros pecados, ¿verdad? Pero están las consecuencias. Dios nos perdona, nos ama y dice que Él tira lejos el pecado nuestro, pero hay consecuencias. Hay consecuencias cuando pecamos y pecamos contra Dios. Era que ellos tenían que arrepentirse, confesar y pedir perdón. Arrepentirse, confesar y pedir perdón.
¿Cuál es la característica de un corazón arrepentido? Es prontitud para admitir la culpa. Ya, ahora, he pecado contra Dios. En este momento, Dios mío, te pido perdón. Ahora, ya. En este momento, Dios, si he pecado, si he cometido falta, te pido perdón. Automáticamente, cuando uno comete faltas contra Dios, debe arrepentirse, debe confesar la culpa para poder recibir el perdón de Dios y comenzar de nuevo. Cuando pasamos por alto los pecados, y bueno, total, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios hace una clara diferencia entre iniquidad, entre rebelión y pecado. Las tres son diferentes y deben ser tratadas diferentemente. Cuando tratamos con el pecado, solo tratamos con la parte externa del asunto. ¿Se da cuenta? ¿Me está entendiendo? La cuestión es que hay que apuntar a la raíz, y esta es la iniquidad. La justicia de Dios es para alinear, para corregir. Donde quiera que esté la iniquidad, va a estar la justicia de Dios, tratando de enderezar la vida del hombre, tratando de ponerla en su cauce. Ya dijimos que la iniquidad es todo lo que está torcido. ¿Qué hacemos entonces para tratar la iniquidad y ser libre de ella? Pedimos perdón, reconociendo toda impiedad, como dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Reconociendo toda impiedad y a todo deseo mundano, vivamos ahora sobria y piadosamente. Cuando sacamos lo oculto y lo ponemos a la luz, pierde derecho legal en mi vida el reino de las tinieblas. Arrepentirme es cambiar la manera de actuar, de pensar. Y usted sabe que cancela sobre las generaciones que vienen, sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera, estas iniquidades. Y usted bendice a sus hijos. Cuando la iniquidad sale a luz, cuando usted confiesa su pecado, cuando usted se arrepiente, cuando usted pide perdón, usted está bendiciendo también a las generaciones que vienen atrás de usted. Pero mientras no lo hacemos, pasa que nuestros hijos, nuestros nietos arrastran nuestras iniquidades. Hay que cortar con la iniquidad. Para poder darle un ejemplo de esto, se cuenta de una señora cristiana que se había divorciado y tiene que mantener a sus hijos. Ella en su dolor no ha querido que nadie lastime a sus hijos. Entonces ella cree que debe pelear y defender a sus hijos. Por supuesto, hiriendo y lastimando a otras personas, porque cree que están lastimando a sus hijos. Ella cree que los está defendiendo. Sus hijos crecen en ese ambiente. Pero ellos están creciendo pensando que todo el mundo les quiere hacer daño y viven siempre a la defensiva. Estos chicos comienzan a tener en sus vidas rabia, odio y comienzan a pelear con otros. La bronca de su madre le pasó para sus hijos. Se están transfiriendo a sus hijos. Tarde o temprano los hijos van a pagar por todos estos pecados y se los seguirán transmitiendo a sus propios hijos si no cortan con la raíz de la iniquidad. Como padres nosotros tenemos ciertas responsabilidades y aún más como cristianos, ¿verdad? Si nosotros como padres en nuestras casas mentimos delante de nuestros hijos, y tu hijo piensa, bueno, este papá mío o mi mamá es cristiano, entonces se puede mentir. Y usted está creando en su hijo un pecado que tiene que ser cortado de raíz. Ser padre es tener mucha responsabilidad, pero tengo que dar el ejemplo con mi vida. Si vivo engañando, si vivo diciendo cosas que no debo delante de mis hijos, después mis hijos crecen en esa manera. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Supongamos que usted es celoso o celosa, digamos así. Usted no permite que nadie se acerque
a su esposo o a su esposa. Y usted está ahí como queriendo que nadie lo mire o que nadie la mire, ¿verdad? Y entonces el propósito que Dios tiene en la vida de las personas no se cumple, porque hay iniquidad en tu corazón. Si no renuncias a los celos, a la ira, a las broncas, y usted puede ir a Gálatas 2, ver las obras de la carne y se dará cuenta de cuántas cosas tenemos que renunciar, nuestras iniquidades. Yo comparo la vida de nosotros como un árbol. Este es un pequeño arbolito, pero que tiene frutos allá. ¿Los ve? No sé si se ven de allá atrás, pero es una planta de ají picante, ¿sí? Según el árbol es el fruto, ¿verdad que sí? No podemos pedirle a este árbol que dé peras, porque es un árbol que da ajíes. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Si tenemos un árbol sano, vamos a dar frutos sanos. Pero a veces, como dice Gálatas, vaya conmigo, así lo vemos juntos. Gálatas 5:22. No, el 19. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Dígalo conmigo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes ¿a qué? A estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es serio, hermanos. No tenemos la vida comprada, ¿verdad? No. Si vivimos una vida pecaminosa, no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. Y dice esta palabra: tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que usted se va a ir al infierno. Véalo así, porque es así. No lo tome a la liviana, porque es así. Entonces, si yo comparo mi vida y veo mis frutos, ¿cuáles son mis frutos? Y yo arranco los frutos. Digo: Dios, perdóname si he pecado contra ti, si he tenido pleitos, si he tenido cosas que no te agradan. Perdóname, Señor. Pero ¿sabe cuál es el secreto de todo esto? Es que nosotros tenemos que cortar las cosas de raíz. Porque si no, este árbol va a seguir dando frutos, malos frutos. La iniquidad se corta de raíz. Usted tiene que pedir a Dios que corte de su vida, que saque de su vida aquellas cosas que a Él no le agradan. Si no, usted seguirá produciendo frutos que no agradan a Dios. Debe cortar de raíz, debe sacar de su vida todas las cosas que a Dios no le agradan. Daniel buscó a Dios, supo que tenía que exponer delante de él los pecados del pueblo. Le dijo a Dios: por favor, ten misericordia. Y yo creo que Dios tiene que tener misericordia de nosotros, porque muchas veces pecamos contra Dios. Y digo pecamos todos. No hay justo ni aún uno. Pero cuando peco, hermano, me arrepiento. Voy a la cruz y le digo: Dios, te fallé, perdóname. Y me levanto y sigo. Pero la iniquidad muchas veces hace que nuestros pecados sean repetitivos, porque no le hemos cortado de raíz. Entonces, hasta que no arranquemos la iniquidad, nunca seremos libres de rebeliones. Nunca. Cuando cortamos las cosas de raíz, entonces así Dios puede obrar en nuestras vidas. Va a costar. Porque dijimos que la iniquidad, ¿qué es? Lo torcido, la inclinación al pecado, con terquedad, debilidades, patrón de mala conducta, malos hábitos, lecciones no aprendidas, pecado repetitivo. Eso es iniquidad. Entonces debemos cortar de raíz. Decir: Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. De esta manera, este hombre de Dios, maravilloso hombre de Dios, oró a Dios, lo buscó a Dios, expuso los pecados del pueblo y rogó a Dios que los perdone. Yo creo, hermanos, que nosotros también debemos
hacer este ruego por nosotros, primeramente, por la iglesia en general, porque ¿sabe qué? La iglesia se lastima cuando no tomamos en serio las cosas de Dios. Como un cuerpo en Cristo que somos, nos lastimamos, nos dolemos cuando otro peca deliberadamente. Entonces, hermanos, aprendamos a confesar nuestros pecados, aprendamos a arrepentirnos de toda maldad y Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero corte de raíz toda iniquidad que está en su vida. Póngase de pie. Pido a los músicos, por favor. Aleluya, gloria al Señor.